La mayoría de los conductores de vehículos diésel no tienen idea de que están destruyendo lentamente su motor con solo seguir unos pocos hábitos comunes que parecen inofensivos. Los motores diésel son potentes, confiables y están diseñados para durar cientos de miles de kilómetros, pero solo si se los trata adecuadamente. La verdad es que tu estilo de conducción puede ser la diferencia entre un motor que llega sin problemas a los 850.000 kilómetros, o uno que termina arruinado antes de alcanzar los 160.000. Ese rango tan enorme de diferencia no se debe a la suerte ni a un motor defectuoso, se debe directamente a los hábitos de manejo y de mantenimiento. Y aquí está lo sorprendente, muchos de los comportamientos que acortan la vida de un diésel son cosas que parecen inofensivas, incluso normales, pero que a lo largo de los meses y años terminan destruyendo piezas críticas y costando miles de dólares en reparaciones. En este video, revelo 5 hábitos de conducción sorprendentemente comunes que arruinan tu motor diésel. Y lo más preocupante, la mayoría de los conductores ni siquiera saben que los están cometiendo. Si conduces un diésel, este es el video que no puedes perderte. Hábito número 1, los viajes cortos y frecuentes. Un motor diésel es como un atleta de alto rendimiento, está diseñado para trabajar fuerte, por largas distancias, y solo muestra su verdadero potencial cuando alcanza su temperatura de operación ideal. Pero cuando lo usas para trayectos cortos y frecuentes, como ir a la tienda de la esquina, dejar a los niños en la escuela o recorrer apenas 3 o 4 kilómetros diarios, lo que parece algo inofensivo se convierte en un enemigo silencioso que acorta drásticamente su vida útil. ¿Por qué? Porque los motores diésel no calientan tan rápido como los de gasolina. Tienen más masa metálica, más aceite circulando, más presión interna y necesitan más tiempo para alcanzar la temperatura óptima. Si apagas el motor antes de que eso ocurra, dejas varios sistemas a medias. Primero, el sistema EGR, recirculación de gases de escape. Su función es reducir emisiones volviendo a meter parte del gas de escape al motor. El problema es que esos gases llevan partículas microscópicas y hollín. Cuando el motor está frío, esa mezcla se condensa y se pega como alquitrán. Viaje tras viaje, esa capa de carbón se acumula hasta obstruir el paso del aire. El resultado, pérdida de potencia, más consumo de combustible, humo negro y, tarde o temprano, un fallo costoso en el EGR. Segundo, el DPF, filtro de partículas diésel. Este filtro atrapa hollín y está diseñado para quemarlo en un proceso llamado regeneración. ¿Cuándo ocurre esa regeneración? Solo cuando el motor ha alcanzado temperatura de trabajo y se mantiene allí durante un tiempo prolongado. Con viajes de apenas 10 minutos, esa regeneración nunca empieza o se interrumpe a la mitad. El hollín se acumula, el filtro se tapa y llega el día en que el tablero te avisa de un problema grave. Una limpieza puede costar cientos de dólares, un reemplazo, fácilmente más de 2.000. Tercero, el aceite. Durante trayectos breves, la condensación de agua y el combustible sin quemar se mezclan con el lubricante. En teoría, esas impurezas deberían evaporarse cuando el motor alcanza temperatura plena. Pero si siempre lo apagas antes, se quedan en el aceite, lo adelgazan y lo contaminan. Es como si tu cuerpo funcionara con sangre diluida, tarde o temprano los órganos fallan. Y no se trata solo de piezas. Se trata de dinero. Miles de conductores creen que su diésel salió malo cuando en realidad lo condenaron a punta de viajes cortos. Reemplazar un DPF cuesta lo que cuesta un viaje de vacaciones completo. Cambiar un EGR puede costar tanto como medio mes de salario. Todo por no dejar que el motor se caliente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Cuál es la solución? Muy simple, combina recados. En lugar de 5 viajes cortos en un día, haz uno largo donde el motor funcione media hora seguida. Planea aunque sea una salida semanal a carretera para que tu diésel alcance temperatura de operación y limpie su sistema. Ese pequeño hábito puede ser la diferencia entre un motor que muere a los 150.000 kilómetros y uno que sigue rugiendo después del $500.000. Hábito número 2. Dejar el motor en ralentí durante largos periodos. Existe un mito muy común entre los conductores de diésel, la idea de que ralentí es bueno, que un motor puede quedarse encendido sin problema porque así trabajan los camiones.
Es cierto que ves trailers estacionados con el motor encendido durante la noche, pero lo que no te dicen es que esos motores están configurados de otra manera, muchos tienen sistemas auxiliares de calefacción o eléctricos, y además operan bajo regulaciones y circunstancias distintas. Para un vehículo diésel moderno de uso personal o ligero, dejarlo largos minutos en ralentí es como darle veneno en dosis pequeñas todos los días. El problema empieza con la combustión incompleta. Cuando el motor funciona a bajas revoluciones y sin carga, el combustible no se quema de forma eficiente. El resultado es hollín y residuos de carbón que se adhieren a los pistones, válvulas e inyectores. Esto, que al principio es invisible, con el tiempo reduce la potencia, aumenta el consumo y deja al motor funcionando áspero. Después está el DPF, filtro de partículas. Cada minuto en ralentí significa más hollín entrando al sistema. En carretera, el motor tiene la oportunidad de alcanzar temperaturas altas y quemar esas partículas, pero al estar estacionado simplemente las acumula. Esa acumulación acelera el taponamiento del filtro y provoca regeneraciones forzadas más frecuentes. Si esas regeneraciones se interrumpen, el filtro se daña y reemplazarlo puede costar más de $2,000. Lo más grave es la dilución del aceite. Cuando un diésel está al ralentí, especialmente en frío, parte del combustible se filtra entre los anillos del pistón y llega al cárter. Esto significa que tu aceite, que debería ser una película protectora fuerte, se mezcla con diésel, perdiendo viscosidad y capacidad de lubricación. En otras palabras, tu motor comienza a funcionar con agua contaminada en lugar de aceite real. El desgaste se multiplica, los cojinetes sufren y el turbo gira sin la protección adecuada. Y si hablamos de climas fríos, la cosa empeora. Muchos creen que es buena idea encender el diésel y dejarlo calentar 10 o 15 minutos en ralentí antes de salir. Eso suena lógico, pero es exactamente al revés, en esos minutos no solo gastas combustible, sino que contaminas el aceite con hollín y diésel no quemado. Lo más irónico es que el motor se calienta mucho más rápido conduciendo suavemente que esperando estacionado. Imagina esta escena, un conductor prende su diésel en invierno y lo deja 15 minutos encendido antes de irse al trabajo. En su mente, está cuidando el motor. En la realidad, lo está castigando, contaminando el aceite, cargando el DPF y gastando combustible sin sentido. Después de años repitiendo este hábito, ese motor empieza a mostrar síntomas, humo negro, regeneraciones constantes, pérdida de potencia. Lo lleva al taller y recibe la noticia de que necesita inyectores nuevos y una limpieza profunda del DPF. La factura, miles de dólares. Todo por un cuidado mal entendido. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La regla es sencilla, si vas a estar detenido más de 2 o 3 minutos, apaga el motor. Si necesitas calor o aire acondicionado, usa el sistema eléctrico o considera instalar auxiliares diseñados para eso. Y si vives en clima frío, no dejes el motor calentando en ralentí, enciéndelo, espera unos segundos para que el aceite empiece a circular y conduce despacio hasta que alcance temperatura normal. Un diésel en ralentí prolongado no está descansando, está acumulando veneno en silencio. Hazle ese favor a tu motor y elimínalo de tu rutina. Hábito número 3. Alargar demasiado los cambios de aceite. El aceite de motor es la sangre de tu diésel. Sin él, no hay lubricación, no hay enfriamiento y no hay protección contra la fricción brutal que ocurre dentro de los cilindros. El problema es que muchos conductores creen que, gracias a los aceites sintéticos modernos, pueden relajarse y extender los intervalos de cambio mucho más allá de lo recomendable. Algunos manuales y concesionarios incluso sugieren 15,000 kilómetros o más. Ese consejo puede sonar bien para motores de gasolina en condiciones suaves, pero en un diésel moderno es una receta para el desastre. Los motores diésel no funcionan bajo las mismas reglas. Trabajan con mayor presión y mayor temperatura en cada combustión. Generan mucho más hollín y residuos microscópicos que terminan en el aceite. Durante el ralentí o los arranques en frío, el combustible puede escurrirse hacia el cárter, provocando dilución de aceite con diésel. Los sistemas de emisiones, como el EGR y el DPF, también liberan subproductos químicos que degradan la calidad del lubricante. A simple vista, cuando sacas la varilla del aceite,
Puede parecer que todo está bien, el nivel está correcto, el color es oscuro, lo cual es normal en un diésel y no hay nada extraño. Pero lo que no ves es la química interna, el aceite puede estar cargado de partículas abrasivas, contaminado con combustible, vuelto más ácido de lo normal y con menos viscosidad de la que necesita para proteger metales. Aquí está lo crítico, aunque tu aceite aún lubrique, lo está haciendo a medias. Y eso provoca un desgaste microscópico constante. Rayaduras en los cilindros, cojinetes adelgazados, bombas de aceite que pierden presión. Cada kilómetro extra con aceite contaminado es un kilómetro que acorta la vida de tu motor. Un ejemplo real, muchos dueños de camionetas diésel creen que pueden esperar 15.000 kilómetros porque el manual lo dice. A los 120.000 kilómetros comienzan los problemas, pérdida de presión de aceite, aumento en el consumo, humo azul y ruidos extraños al arrancar. El diagnóstico en el taller, cojinetes desgastados y bomba de aceite dañada. Reparar eso puede costar entre $4.000 y $8.000. Todo porque quisieron ahorrar 100 en un cambio de aceite. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Cuál es el intervalo inteligente? Condiciones severas, remolque, climas extremos, viajes cortos, polvo, mucho ralentí cada 5.000 a 7.000 km. Condiciones ligeras, trayectos largos y constantes, carretera limpia hasta 8.000 a 10.000 km. Nunca confíes ciegamente en el manual ni en el concesionario. Recuerda que esas recomendaciones suelen basarse en condiciones ideales de laboratorio, no en el tráfico, el calor, el polvo y los hábitos reales de conducción. Un cambio de aceite cuesta entre $80 y $120. Una reparación de motor, mínimo $8.000. La aritmética es sencilla. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Consejo adicional, no te fíes de esperar a que el aceite luzca sucio. En un motor diésel, el aceite se oscurece rápido porque atrapa hollín, y eso es normal. El problema es lo que no ves, la acidez, la dilución, las partículas microscópicas que desgastan todo en silencio. Cambiar el aceite a tiempo no es un gasto, es una inversión. Es el hábito más simple y más barato para alargar la vida de tu motor diésel. Hábito número 4. Acelerar fuerte con el motor frío. Este es uno de los errores más comunes y a la vez más destructivos. Muchos conductores encienden su diésel por la mañana, esperan apenas unos segundos y, al incorporarse a la avenida o autopista, pisan a fondo el acelerador como si el motor ya estuviera listo para entregar toda su potencia. Lo que ocurre adentro, aunque invisible, es devastador. Primero hay que entender cómo se comporta el aceite cuando está frío. Durante la noche, el aceite se asienta en el cárter. Al arrancar el motor, la bomba de aceite necesita varios segundos para llevarlo a todas las partes críticas, pistones, paredes de cilindros, válvulas, árbol de levas y, muy especialmente, el turbocompresor. En esos primeros instantes, muchas piezas metálicas están rozando casi en seco. A esto se suma que, con temperaturas bajas, el aceite se vuelve más espeso. En lugar de fluir como una película fina y rápida, lo hace con lentitud, lo que retrasa todavía más la lubricación completa. Si en ese momento exiges al motor con aceleraciones bruscas, estás forzando pistones y cojinetes sin la protección que necesitan. Es como correr un sprint con las articulaciones rígidas y sin calentar, el daño puede no sentirse de inmediato, pero se acumula. El turbo es el que más sufre. Este componente gira a más de 200.000 revoluciones por minuto y depende exclusivamente de un flujo constante de aceite limpio para sobrevivir. Si pisas el acelerador a fondo cuando el aceite aún no circula adecuadamente, el turbo gira a toda velocidad con lubricación deficiente. Eso acorta dramáticamente su vida útil, genera desgaste prematuro en los cojinetes y puede provocar fallas catastróficas. Un turbo dañado no solo significa pérdida de potencia, también puede lanzar fragmentos metálicos al motor y contaminarlo con aceite quemado, multiplicando los daños. Además, los motores diésel operan bajo altísima compresión. Cuando están fríos, el metal interno todavía no se ha expandido a sus tolerancias normales. Eso significa que las piezas no encajan de la manera perfecta para la que fueron diseñadas. Acelerar fuerte en ese estado aumenta la fricción, genera micro rayaduras y desgasta prematuramente el motor.
Imagina esta escena: alguien arranca su camioneta diésel en una mañana fría, se mete a la autopista y pisa a fondo para alcanzar la velocidad del tráfico. Lo que escucha es el rugido del motor. Lo que no escucha es el rayado microscópico en los cilindros, los cojinetes sufriendo sin aceite suficiente y el turbo girando al rojo vivo sin protección. Repetido cientos de veces, ese hábito reduce años de vida útil del motor. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La solución es simple, pero poderosa: los primeros 5 a 10 minutos conduce con suavidad. No necesitas dejar el motor encendido en ralentí por largos periodos, eso, como ya vimos, también es dañino. Basta con manejar a bajas revoluciones, sin exigir aceleraciones bruscas, hasta que el indicador de temperatura marque la zona normal de operación. Una vez allí, puedes exigirle sin problema: el aceite ya circula, las piezas ya están en su punto y el turbo está protegido. Es un hábito pequeño que marca una diferencia enorme. Un conductor que respeta este principio puede extender la vida de su turbo y de su motor cientos de miles de kilómetros más que alguien que lo ignora. La paciencia de unos minutos al arrancar se traduce en años de vida útil para tu diésel. Hábito número 5. Apagar el motor sin dejar enfriar el turbo. Si hay un componente delicado en un motor diésel moderno, ese es el turbocompresor. Es la pieza responsable de darle al motor la fuerza y la eficiencia que lo hacen tan especial. Funciona aprovechando los gases de escape para girar a velocidades increíbles, más de 200.000 revoluciones por minuto, y comprimir el aire de admisión. Gracias a eso, el motor quema más combustible con más aire y produce mucho más poder. El problema es que, al trabajar a esas velocidades y con gases de escape extremadamente calientes, el turbo alcanza temperaturas superiores a los 800 grados centígrados. Imagínate un metal girando al rojo vivo, lubricado por una finísima película de aceite. Ese aceite es lo único que separa la vida útil de tu turbo de una catástrofe mecánica. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas de un viaje largo, de una subida con remolque, o de una conducción a alta velocidad, y apagas el motor de inmediato? Sucede lo peor: el flujo de aceite se detiene en seco, pero el turbo sigue estando ardiendo. El aceite atrapado dentro literalmente se cocina. Esto se llama coking: el aceite se quema y se convierte en depósitos sólidos de carbón dentro de los conductos del turbo. Esos depósitos empiezan siendo pequeños, pero con cada vez que repites el hábito, van obstruyendo las líneas de lubricación. Poco a poco, el turbo recibe menos aceite, se enfría peor, los cojinetes se desgastan y un día falla de manera repentina. Y cuando un turbo muere, no lo hace en silencio: puede romperse en pedazos, contaminar el motor con restos metálicos y provocar un daño aún mayor. Reemplazar un turbo no es barato. Dependiendo del modelo, puede costar entre $2.000 y $4.000, y en algunos casos más. Si además daña al motor, la reparación puede superar los $10.000. Todo porque el conductor no tuvo la paciencia de esperar un minuto antes de girar la llave. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La prevención es ridículamente sencilla. Después de un trayecto exigente, deja el motor en ralentí durante 30 a 60 segundos antes de apagarlo. Ese minuto extra mantiene circulando aceite fresco por el turbo, le permite bajar su temperatura gradualmente y evita que el lubricante se queme dentro. Es como dejar que un atleta se enfríe después de correr un maratón: no lo detienes en seco, le das tiempo de recuperarse. Algunos vehículos diésel modernos incluyen temporizadores de turbo. Estos sistemas mantienen el motor encendido automáticamente durante unos minutos después de retirar la llave, precisamente para proteger el turbo. Si tu vehículo no tiene ese sistema, no pasa nada, tú puedes hacerlo manualmente. Ese minuto de espera puede ahorrarte miles de dólares y años de dolores de cabeza. Piensa en esto: muchos dueños de diésel cuidan el aceite, el combustible, los filtros, pero ignoran este pequeño detalle y acaban cambiando turbos antes de tiempo. La diferencia entre un turbo que dura 80.000 kilómetros y uno que llega sin problema a los 300.000 puede estar en la paciencia de esperar unos segundos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Recuerda: nunca apagues tu diésel inmediatamente después de exigirlo fuerte. Ese pequeño hábito puede ser la línea entre un motor confiable y una reparación de miles. Hábito extra: ignorar la calidad del combustible.
Si hay un aspecto que muchos conductores de diésel subestiman, es la calidad del combustible. Creen que todo el diésel es igual y que mientras el tanque esté lleno, el motor estará feliz. Nada más lejos de la realidad. El diésel es la vida del motor, pero también puede ser su veneno si no se cuida lo suficiente. El sistema de inyección de un motor diésel moderno trabaja con presiones extremadamente altas, a menudo superiores a los 30.000 psi. Esa presión permite pulverizar el combustible en gotas microscópicas para lograr una combustión eficiente. Pero también significa que cualquier impureza, una partícula de polvo, un poco de agua o combustible de baja calidad, puede causar un daño enorme. Los problemas más comunes de un diésel de mala calidad son tres. Suciedad y sedimentos. Cuando cargas combustible en una estación con tanques mal mantenidos, corres el riesgo de meter lodo, partículas y restos metálicos en tu sistema. Esos sedimentos terminan en los inyectores, obstruyendo los conductos más finos. El resultado, inyectores que gotean, combustión irregular, pérdida de potencia y, eventualmente, reparaciones que cuestan miles. Agua en el combustible. El agua es uno de los enemigos más peligrosos de cualquier motor diésel. Puede provenir de la condensación dentro de los tanques de la estación o de almacenamiento deficiente. El agua no solo provoca corrosión en las líneas y bombas de alta presión, también arruina la lubricación natural que el diésel proporciona a esos componentes. Basta con pequeñas cantidades para oxidar partes internas o hacer que una bomba de inyección colapse. Combustible adulterado o con bajo índice de cetano. No todo el diésel cumple con la misma calidad de refinado. En algunas regiones, el combustible puede estar adulterado con queroseno, aceites más baratos o tener un índice de cetano demasiado bajo, lo que significa una combustión deficiente. ¿Qué se traduce? Arranques difíciles, exceso de humo, ruidos de golpeteo y acumulación de hollín en el motor. Un motor diésel depende de combustible limpio y con la calidad adecuada para funcionar con la fuerza y longevidad que promete. Y aquí está la parte crítica. Reparar un sistema de inyección dañado por combustible sucio es extremadamente costoso.